nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El meollo de la noticia son los últimos versos, y para cualquier persona de fe hebrea, el corazón se le habrá derretido, se habrá estremecido al solo escuchar esa última parte, cuando sin lugar a dudas se le dijera a esta mujer: lo que tú vas a tener en tu vientre es el Mesías que ustedes están esperando. No hay lugar. Nadie podría ocupar el trono de David para siempre y reinar sobre la casa de Jacob. Con esas palabras, el ángel la dejó sin dudas para que entendiera que lo que estaba pasando aquí era de una envergadura impresionante. Y cuando ella pregunta, como usted y yo sabemos, ¿cómo será esto?, la noticia cae todavía más fuerte. Es que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo tanto, lo que va a nacer en ti no es humano, es Dios humano. Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. La historia es bella. Y usted y yo la vemos representada en películas, con la ternura con la que se representa a María y aquel momento en que Jesús nace. Pero lo que a mí la historia me dice es que Dios irrumpe, se mete en la historia de los seres humanos. Esta es la historia de la salvación. Se metió en la historia de los seres humanos, la interrumpió para llevarnos a nosotros a un lugar de salvación y perdón. Pero esa irrupción de Dios, esa interrupción de Dios en la vida de nosotros no fue fácil, no fue nada fácil. Lo que la historia a mí me enseña es que no solamente no fue fácil, sino que complicó más bien la vida de personas que ya tenían una vida como cualquier otro ser humano, con las complejidades y retos de un ser humano. ¿Qué estoy tratando de decirles hoy acá? En esencia es esto. Yo veo en la historia de nuestra salvación a un Dios que se mueve en medio de las imperfecciones de la vida, de los seres humanos, para llevarnos a otro lugar. Y esa historia cae muy bien hoy día para nosotros. Y voy a explicar por qué lo pienso así en unos instantes. Yo lo que veo es que, con todo lo hermoso que pudiera ser escuchar a un ángel decirte eso, la forma en que Dios atropella los planes que podría tener María como una jovencita es muy fuerte. O sea, se requirió de veras mucha valentía. Esta mujer, esta chica al final se tira al piso y le dice al ángel: pues haz como dices en tu palabra, haz lo que Dios dice en mi vida, pero esto me va a costar caro. Me va a costar caro, está interrumpiendo mi adolescencia prácticamente. Algunos entienden que María no tendría más de 16 años, probablemente era una jovencita que está enamorada y comprometida legalmente con otro hombre, y sus planes de vida cambian rotundamente. Y usted y yo sabemos por la historia también que María, poquitos días después de que recibe la noticia, se va a la zona montañosa donde vivía su prima Elizabeth y se queda con ella. Y parte es, creo yo, porque precisamente María va a comenzar a mostrar el embarazo que es obra del Espíritu Santo, pero que nadie se la va a creer, ni su comprometido o su prometido. Solo párese a pensar si usted dice qué linda María, qué dichosa, póngase a pensar lo que significó para esa muchacha decir que sí. No nos pongamos a pensar siquiera lo que es, si para los de ustedes que ya tienen hijos, que saben lo difícil que es criar hijos, tener hijos, que Dios no nos dio esa bendición, se las dio a ustedes, a las mujeres, a los hombres no nos las dio. A ustedes les dieron esa cuestión tan tremenda, ustedes saben lo difícil que es. Pero como si eso fuera poco, la maternidad y la crianza en sí, para una muchacha
que apenas estaba comenzando a vivir la vida, la metieron en una camisa de 11 varas, como decimos en Costa Rica, porque aparte de que es muy joven e inexperta, va a tener que criar al Hijo de Dios. ¿Usted, cómo le queda ese ojo? Los que somos papás, algunas veces nos hemos tirado al piso ahí a decir: Señor, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿Qué clase de reto? ¿A quién me pusiste en las manos? No sé si a alguno le habrá pasado, pero yo he tenido ganas de renunciar, en el sentido a veces de decir: Dios mío, ¿qué voy a hacer si tú no nos ayudas? Porque yo meto tanto las patas, como decimos. Yo cometo tantos errores en mi crianza con Victoria, y ella no está oyendo ahorita, tú no estás escuchando esto. Tantos errores, o sea, tantas cosas que uno cree que hace bien y la riega de una forma tan terrible que uno tiene que irse al cuarto y decir: Señor, ¿qué voy a hacer? Si eso no fuera poco, magnifique el tema pensando que usted está criando, que Dios le prestó a su propio hijo para que usted lo críe. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es pensar en darle unas cuantas nalgadas al Hijo de Dios? Porque usted está enojado porque regó la leche, por ejemplo, en la mesa. O sea, digamos, hay algunos de ustedes que no se van a... Algunos de ustedes no se van a atrever a darle una nalgada a sus hijos, porque bueno, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿ok? Que a usted se le pase la mano porque en un momento de enojo usted castigue a su hijo por una cosa que no hizo. ¿Qué hubiera pasado si María hace eso? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿En dónde se mete María? Se lo dejo ahí. Se requirió agallas, se requirió valentía para darse cuenta que la vida, con lo difícil que es, se la hicieron más difícil todavía. Cuando Dios llama a una persona, voy a darles una buena noticia. Cuando Dios llama a una persona para participar en sus planes, muchas veces no le hace la vida más fácil, se la complica un poco. Y no necesito escuchar respuesta de ustedes, pero les dejo esa ahí de feria. Se las complica, como pasó con María. Ser parte de los planes de Dios va a requerir que tengamos pantalones, que tengamos agallas, que tengamos valentía y que tengamos fe para decirle a Dios: yo le entro, Señor, aunque sea difícil. Yo le entro, Señor, a tu voluntad, como esa mujer. ¿Cómo le queda a usted el ojo con respecto a José? Vayámonos al otro lado de la historia. Estoy leyéndole el Evangelio de San Lucas. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, y si usted tiene su Biblia, esa es la parte bonita de tener una Biblia para escribir, subraye esa parte. José, siendo justo, no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Otra traducción dice: no queriendo exponerla públicamente, quiso divorciarse en secreto de ella. Había un mecanismo legal dentro de la ley de los judíos para, si un hombre no se sentía bien con la persona, pues darle una carta de divorcio. Aún así, aunque él hubiese escogido la parte más noble, que era darle carta de divorcio para no tener que decir la razón, aún así, para poder hacerlo, tendría que tener 2 testigos por lo menos. O sea, sí o sí, alguien iba a saber que José estaba divorciándose de su esposa o de su prometida. Y sí o sí, en el momento en que José se da cuenta que María está embarazada, si él toma la decisión que le dicta la ley, la expondría a un peligro tremendo. No solamente a una vergüenza pública, sino a ser lapidada prácticamente. Eso es lo que la ley prescribía en estos casos. Si estamos hablando de complicaciones en la vida, ¿cómo le queda el ojo a usted para un hombre joven que está ilusionado con su esposa joven para comenzar una nueva vida? Y lo que le toca es esto. Y aquí viene el caso. Yo me pregunto, bueno, mire, le termino la historia.
Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel de Dios que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese hombre fue tan obediente que dice la Escritura que no más se levantó del sueño, fue y se casó con ella y obedeció al ángel. Pero yo me pregunto, ¿fue complicado para José? Demasiado complicado, demasiado complicado. ¿Por qué Dios, mi pregunta es esta, por qué Dios se espera a veces a que la cosa se ponga color de hormiga para hacer algo al respecto? Porque la historia lo que nos dice es, si el ángel no mete la cuchara, José hace algo con María que la hubiera dañado, aunque él trató de dañarla lo menos posible. Y ahí voy a ese punto. ¿Por qué Dios no hace la historia más fácil? ¿Por qué no los reunió a los dos primeros cuando eran novios y les dijo: miren, esto es lo que va a pasar, a ti te va a costar eso, a ti te va a costar lo otro, le entra, que está bien, yo me encargo, yo le hablo a sus abuelos, yo le hablo a sus tíos, ustedes tranquilos, le voy a poner sueños a toda la familia? No. Bueno, vayámonos más atrás otra vez. ¿Por qué no le habló a José primero, que es la cabeza de hogar? ¿Por qué no le habló a la autoridad de la casa, primero José? ¿Por qué no? Hubiera sido más fácil. ¿Por qué no le explica todo y le hace el dibujito a José? Ya fácil. José dice: María, ya, esto es lo que va a pasar, casémonos y tranquila, que yo sé cómo va a ser la cosa. Yo pongo la cara por ti. No. ¿Por qué le habló primero a María? ¿Y por qué se aguantó que José pasara por esas dudas, esa pelea y esa lucha? Dios mío, María se veía tan buena onda, tan buena gente. Yo precisamente decidí y dije que sí, casarme con ella, porque es una buena muchacha, buena familia. Ahora me sale embarazada, con el cuento para peores. Embarazada que dijera que bueno, ni modo, fue un desliz, pero ahora con un cuento de que es el Espíritu Santo. O sea, mentirosa aparte. Qué cosa tan terrible, cómo me salió de mal esta fruta. Qué barbaridad, ¿qué hago ahora? ¿Por qué Dios no le habló primero a José? ¿Por qué Dios no le habló primero al papá de Sansón? Ese no es el punto de esta prédica, pero se los dejo por ahí. Para esos que siempre están con el tema que la mujer, que el hombre, que Dios, que el hombre y que la mujer ahí, pues como no sé qué, ¿cómo le queda el ojo a usted? Como que Dios en algún momento dijo: yo lo que necesito es una mujer que tenga las agallas para decir: quiero, Señor, hacer tu voluntad, y después me encargo del hombre. Después me encargo de que diga amén. ¿No? Los casados sabemos de lo que estamos hablando. A veces, por alguna razón, las que salen con más agallas para decirle a Dios que sí, tirarse de cabeza, son nuestras esposas. Y ya después a nosotros nos toca decir amén. En mi casa yo soy el que tiene la última palabra. Amén, mi amor. Ese no es el tema de la prédica, pero me encanta, porque hubiese sido más fácil que el Señor le hablara a José, pero le habló a María primero y después se aguantó para ver qué José iba a hacer. Y ese es mi punto. En los silencios de Dios hay una prueba al carácter de las personas. Es como si el Dios del cielo se hubiese quedado ahí calladito detrás de cortinas para decir: a ver, José, si lo que dicen de ti es así. Dios no necesita probar a nadie, pero sí necesita estirar el carácter de aquellas personas a las que les va a encargar un tesoro. Y el Señor se queda ahí al lado a ver qué va a hacer José. Y la Biblia dice: José, siendo un hombre justo o siendo un hombre bueno, primero no quiso avergonzar a su prometida. Me encanta eso. Era un hombre noble y lo probó. A ver cuántos de nosotros hubiéramos estado en los zapatos de José. A usted le han hecho mucho menos que eso. Bueno, yo no estoy hablando a nadie aquí, es hipotético. A usted. Nos han hecho cosas menos que esas. Hablo de echarnos a perder un plan que teníamos. Nos han hecho mucho menos que eso. Y nos hemos quedado con una raíz de chayote ahí adentro con la persona, y no le queremos ver la cara, ni le hablamos, ni le dirigimos la palabra.
nos llenamos de rencor y si tenemos la oportunidad la exponemos. Porque eso es lo correcto. Lo correcto es hablar la verdad, porque yo soy una persona honesta. Si esa persona falló, yo hablo la verdad y al que lo tenga que decir se lo digo. José no. Me enseña mucho el carácter de este tipo. Dice, yo tengo que arreglar esto de la forma en que dañe menos a María. Y ahí entra Dios en escena. ¿Alguien me sigue aquí o los he perdido ya? ¡Wow! Yo no sé, pero a mí me enseña mucho esto. Se la pusieron difícil a José, pero le entró. Y dice la Biblia, cuando despertó, hizo como el ángel le dijo y recibió a María por esposa. Mateo capítulo 1. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Hasta eso. Hasta eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Hasta eso para un hombre como él. Como si eso fuera poco. Le continúa la historia. Está bien con usted, me aguanta unos minuticos más. Mira el verso capítulo 2 de Lucas. Esto se pone mejor o peor. En estos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Verso 3. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret en Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. En un pesebre. ¿Por qué no llevaron un colchón inflable? Por si algo pasaba en el camino. ¿Por qué no se fueron en tren? O no sé, ¿por qué se fueron caminando? Es más, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que permitir que en el año en que Él decide nacer entre nosotros, en ese año se le ocurre al rey o al emperador o al que sea hacer un censo? ¿Y por qué tenía Dios que darles la noticia cuando estaban en otra parte y tenía que causarles a José y a María que tuvieran que viajar en la época? ¿Por qué no lo hizo en una época donde hubiera aviones o autos? ¿Por qué la complica? ¿No se han puesto a pensar ustedes en eso? Soy solo yo que tal vez tengo un tiempo para estar pensando estas cuestiones. ¿Será que necesito tal vez trabajar un poquito más para no complicarme la vida? Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no la hace más fácil? ¿Ah? Y le toca a María, leyeron, le toca en el estado avanzado de embarazo viajar hasta ese lugar. Y otra cosa, lo tuvieron que poner en un pesebre, ya todos sabemos eso. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos. Yo digo, ¿y qué pasó con el booking agent del cielo? Algún ángel que está encargado de reservaciones de hoteles. ¿Por qué no se aseguró Dios que cuando llegara su hijo hubiese un buen hotel para recibirlo en Belén? ¿Por qué no arregló que hubiese una persona que tuviera por alguna razón que no entendía su casa amplia para recibirlos a ellos? ¿Por qué rayos Dios no hizo la cosa más fácil? ¿Por qué se va cuesta arriba cuando se trata de cuajar el plan de salvación de sus hijos? ¿Quieren que les dé la respuesta? No lo sé. No sé. Les pongo una cosa más que no está en la Biblia, pero se las pongo. Por ahí el viaje les iba a tomar a ellos 4 días más o menos, porque era a pie. 128 kilómetros entre donde ellos estaban y la aldea de Belén. 4 días de viaje. Una mujer embarazada en las últimas. Algunos creen que iba sobre un burrito. Eso viene de un libro que se llama el Protoevangelio,
que no es parte del Evangelio, escrito como 145 años después de Cristo por Santiago, y se pinta a José como una persona mayor. Y la razón para eso es la tradición asume que era una persona mayor. Una de las razones porque no se menciona a José cuando Jesús muere en la cruz, sino solamente a María, y entonces se presume que José ya había muerto, y por lo tanto hay una serie de razones por las que se piensa José ya era mayor. Si es que eso era cierto, termine de pintar el cuadro, muy romántico cuando uno lo ve en los dibujos de la Natividad, José caminando adelante y María de lado, así saludando a la gente así, que le quería tomar selfies y fotos y tal, cuando ella va con el burrito. Esto es solo el Salvador va en el vientre de ella, qué lindo. No, no fue así. No fue así. María está en las últimas. Mujeres embarazadas, ustedes saben lo que es los últimos días antes de que usted dé a luz. ¿Cómo es la cosa? Que usted se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha, se acuesta de un lado, se acuesta de otro, se para, camina, suda como una desesperada. Un montón de cosas que pasan con ustedes. Hay pocas mujeres que yo conozco que han tenido un embarazo que hasta el día que parieron dijeron, pero yo tengo 10 así. Conozco muy pocas. Yo tengo recuerdos, cuando estaba reflexionando sobre esto, tengo recuerdos de cuando yo vivía en Orlando, en Florida, y tengo el honor de tener a unos amigos del corazón aquí conmigo, que son como mi familia, Edward, Silvia y Andrés, que están aquí conmigo, que son de Costa Rica. Andrés es norteamericano y que nos honran hoy con su visita. Ustedes se pondrían de pie. Son amigos del corazón, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Ellos le sirven al Señor allá en Orlando. Y yo me acuerdo que Edward y Silvia no tenían hijos cuando yo vivía allá y soñaban con tener hijos. Y de pronto, no fue por obra del Espíritu Santo, pero quedó embarazada Silvia, fue por obra de Edward. Y aunque el detalle sobra, pero no importa, está bueno, Edward. Y entonces, yo me acuerdo que teníamos reuniones de oración en mi casa, en nuestra casa. Y para las últimas reuniones de oración, que era como una vez a la semana o cada 2 semanas, yo recuerdo ver a Silvia en las últimas de su embarazo. Se paraba a cada rato para ir al baño. A cada rato. Y usted la veía, ella trataba de estar concentrada ahí, pero tú la veías pararse ahí de donde estaba y limpiarse el sudor y caminar de un lado a otro y agarrar un papel y comenzar a hacerse así porque Andresito estaba ahí en el vientre. Y yo estoy mirándola al otro lado del cuarto y veo lo incómoda que está Silvia, y el Espíritu Santo me dice, ¿tú has visto lo incómoda que está Silvia? Lo incómodo que es tener un bebé. Pero ¿sabes por qué se lo aguanta? Porque es un deseo cumplido. El gozo del propósito hace que el sufrimiento se pueda sobrellevar. Cuando uno sabe que está cumpliendo el propósito de uno en la vida, no importa con qué venga la vida, uno sabe que uno va a salir adelante y que va a cumplir esos propósitos con gusto. Uno se incomoda con gusto si hay un propósito claro. Y ahí está María en los últimos días de embarazo, y le viene el día del nacimiento y no encuentran lugar, y usted conoce la historia. ¿Y para qué hablo yo de todo esto? Si no es para decir, si la misma historia de nuestra salvación está rodeada de incomodidades, si la misma llegada del Hijo de Dios al mundo estuvo llena de complicaciones, ¿qué esperaba usted? ¿Qué espero yo? Ay, pastor, yo esperaba que usted, no sé, trajera una palabra de que a los que creen a Dios todo les sale, como muchos decimos, no, cuando Dios está en el asunto, todo corre, las puertas se abren, la gente sonríe, los ángeles cantan, todo sale bien. Pues fíjese que no es así. Y tal vez eso le explique a usted por qué.
Algunas veces la vida se pone complicada, pero estoy aquí para decirle, Dios está en control. Dios está operando, aún en medio de todo eso. Yo termino aquí con esto. A mí me parece increíble la valentía de estos protagonistas de nuestra salvación. Y creo que lo que les dio la fuerza es entender. Yo me hacía la maqueta de la natividad, ¿no? Que acerrín rojo y amarillo y verde, qué sé yo, y luego los arbolitos esos que vendían como de fibra natural, con un alambre en el centro, de colores también, o con escarcha. Entonces yo me inventaba y le ponía paisajes atrás, porque yo sé dibujar, entonces le inventaba paisajes atrás y estrellas y con escarcha, en fin. Yo me entretenía. Yo creo que mi mamá dejaba, claro, yo salía con la lista de qué teníamos que hacer para la natividad de ese año y bueno, y me iba a la librería, que era una librería pequeña. Bueno, no puedo olvidar a doña Nori, que era la dueña de la librería esa, que con cosas usted le veía la cara. O sea, cuando usted llegaba a la librería estaba tan atestada de cosas, tan atestada de una cosa pequeñita así, y todo colgaba del techo. No había un espacio libre en esa, pero ella sabía dónde estaba todo. Y ella también sabía dónde estaba ella, porque cuando uno llegaba uno pensaba que no había nadie, pero decía, doña Nori, y ella salía así en medio de los libros y todo. Salía en medio de los... Era una cosa así como mágica. Y ya, ¡pum! Sí, ¿qué pasó? Necesito un lápiz. Ah, sí, tranquilo. Y ella hacía así, ¡pum! Y traía el lápiz. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo haces? Bueno, en fin. Yo salía con la lista de todo, papel de cartón, cartulina negra, escarcha, árboles. Bueno, mamá me dejaba que jugara y yo armaba esa natividad, ¿no? Y bueno, me sirve el recuerdo porque me doy cuenta de lo valioso que es en ciertas cosas, tener tradiciones familiares, ¿no? Muy importante, muy importante. Hablaba hace unos días con una señora que conocí en el avión, precisamente yendo a San Diego el viernes, que es una señora que sigue la fe ortodoxa griega, y entonces hablaba de las tradiciones y me contaba cómo era el culto, el servicio de ellos, y me fascinó escuchar todos los detalles de cómo es que ellos adoran al Señor. Y ella hablaba de la importancia, y por eso se los comento, la importancia de que las familias establezcan tradiciones. Somos una iglesia muy tradicional, pero es una iglesia apostólica. Viene una tradición desde las mismas raíces de la iglesia cristiana. Y bueno, ciertas costumbres que nos ayudan a recordar qué es lo más importante. Y cuando se trata de la Navidad, estoy seguro que usted está, ya voy a terminar. Qué belleza. Qué bello. Le está preguntando que cuándo nos vamos de acá. Ya pronto, ya vamos a terminar. Y entonces, ay Dios mío, ¿cómo sigue predicándonos después de eso, no? Y yo me doy cuenta que hay tantas direcciones en las cuales uno puede ir en una celebración de fin de año. Hay tantas preocupaciones. Algunos de ustedes van a salir de aquí corriendo a comer y después están buscando listas y cosas y la cena de Navidad y qué sé yo. Para mí esa tradición familiar me ayudó a pensar en lo que era realmente importante. Y entonces, bueno, había que construir aquello y ustedes saben que me gusta hacer esto. ¿De qué se trata la Navidad, no? ¿De qué habla la historia de nuestra salvación? Claro, habla de María. Con permiso, María. Habla de María. Y es que este personaje, esta persona es clave, fundamental, por razones obvias. Pero lo que María trae, lo que María enseña en la historia es precioso, ¿no? Se acordará usted que siendo adolescente prácticamente tiene un encuentro con un ángel. Y el ángel que viene a buscarla, Gabriel, le dice: dichosa eres tú, María, has encontrado
el favor, la gracia de Dios, y en tu seno vas a concebir un hijo y lo vas a llamar Jesús. Y claro, la mujer se queda pasmada diciendo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser? El pastor Joel, si estuviera aquí, diría, si tu sueño es posible, probablemente no sea un sueño de Dios. Porque los sueños que Dios da son tan grandes, de proporciones tan fuertes, que exigen todo del ser humano. Exigen que Él esté desde el principio hasta el fin, porque de lo contrario no pasarían. ¿Alguien me sigue aquí? Cuando Dios da promesas, no da promesas basado en lo que yo puedo hacer, da promesas basado en lo que Él puede hacer. Punto. Porque si Dios te deja en tu comodidad, te quedas ahí. Pero si Dios te pinta el cuadro de lo que Él sueña, te estira a cosas que tú no sabías que tú podías, con la ayuda de Él. Y en eso es en donde María me sacude el corazón, porque ella dice, ¿cómo será esto? Como todos los seres humanos nos preguntamos, ¿cómo será esto? Y ahí es donde el ángel le dice, María, el Espíritu Santo es la clave, vendrá sobre ti, por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando esa conversación termina, ella despide al ángel diciéndole, lo que creo yo, que es la mayor lección que me puede dar María, y es, he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. Él puede hacer conmigo como quiera. Yo me trato de meter en la cabeza a María para pensar, número uno, ¿por qué Dios tendría que buscar a esa mujer? ¿Por qué Dios buscó a María? No lo sé. Ni ella lo supo. Ella nunca entendió. Ella era una mujer especial, sin duda alguna. Pero no es que fuera especial por encima de las demás mujeres. Era una mujer devota a Dios. Punto. Una buena mujer. Pero no tenía nada tan especial como que la hiciera digna de la tarea que le fue dada. ¿Por qué razón tendría Dios para escoger a María? Que no había ninguna razón excepto que Dios quiso escogerla a ella. Y esto que acabo de decir aplica para cada persona que Dios usó en la historia de la salvación. No es que tenían algo especial, es que no tenían nada para que Dios dijera, pero quiero que tú seas. Así como la zarza en donde el poder de Dios descendió para encontrarse con Moisés, no tenía nada especial, era como cualquier otra zarza en el desierto, pero Dios escogió que esa fuera en donde Él se iba a manifestar y a través de la cual se iba a manifestar, porque esa es la historia de la gracia de Dios. Por eso el ángel le dijo, has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque no es por ti, es por lo que Dios quiere hacer en ti. Y cuando Dios te apunta con el dedo, cuando Dios te llama, cuando Él te quiere tomar en cuenta, no te canses buscando razones por qué. Simplemente ábrele los brazos como lo hizo ella y dale gracias a Él y dile, he aquí el vaso del Señor. Si Dios quiere hacer algo, será por gracia y Él está más que con las puertas abiertas en mi vida para hacerlo. Usted le puede poner todo tipo de mensajes a la vida de María, pero el más importante es eso, en mi humilde opinión. Disponerse a Dios, estar dispuesto a hacer su voluntad con lo que eso va a costar. Le cambió la vida. Le dijo sí a la voluntad de Dios, pero significaba un embarazo complicado, tan complicado que apenas supo que quedaba embarazada, se fue con su prima Elizabeth y se escondió por allá en las montañas por varios meses. Sabía lo que venía, sabía que los líderes de la ciudad no le iban a creer que era el Espíritu Santo, sabía que se la jugaba que la apedrearan probablemente por haber traicionado un pacto que estaba ya firmado para con su prometido, etc. Y bueno, se la jugó de todas maneras y dijo que se haga la voluntad del Señor, porque servir a Dios y hacer la voluntad de Dios nunca va a ser cosa fácil.
No me oyeron, acá están, no sé, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. O sea, usted está buscando que la cosa, no. Miren, yo oigo a mucha gente que dice, no, es que cuando es la voluntad de Dios, todo fluye. No es cierto. Eso no es cierto. En todas las ocasiones. Si Pablo los escuchara hablando eso, les diría, no, hombre, no friegue. Entonces, ¿yo a quién escuché? A mí me han pateado, a mí me han azotado, a mí me metieron en la cárcel, me han escupido, no me quieren, la mitad del mundo no me quiere que yo exista, pero yo escuché la voz de alguien que me dijo, vas a sufrir por mi nombre. Y yo dije, vamos, si tú estás conmigo, voy. Hacer la voluntad de Dios es cosa de valientes. Y María es una valiente, dirían los colombianos, es una berraca. Es una berraca, así como era como de Antioquia, así de aquellos lados, suegra. Una cosa así, ¿por qué? Porque brava. Ella dijo, yo soy una muchacha como cualquiera, pero si el Espíritu Santo quiere hacer algo en mí, aquí estoy. ¡Wow! Me encanta eso. Hay riesgos, siempre va a haber riesgos. Siempre va a haber riesgos, pues yo prefiero jugarme riesgos sirviendo a Dios que fuera de la voluntad de Dios. Como lo dijo el salmista, prefiero mil veces ser un esclavo paradito en la puerta de la casa de Dios que ser un príncipe en un palacio de maldad. Yo prefiero eso. Y de eso es ejemplo esta mujer. Ahora, vamos a ver el otro berraco de la ciudad, como dicen los, mire pues, como dirían por allá. José, porque ¿de qué me habla a mí José? Dios mío. Ese tipo se la jugó. A ese tipo le cambiaron todos los planes. Mire, cuando María se atrevió a decirle, de una vez rompió los boletos a Cancún, donde iban a pasar la luna de miel. Entonces, ¿y ahora qué hago? O sea, es más, la boda, no hombre, ya, que llore el niño de las flores que llevaba los anillos y todo, se arruinó todo. Todo mi plan de vida se cambió porque el Espíritu Santo te visitó. ¿Y ahora qué hago yo? No hay boda, igual, todo el mundo va a hablar de nosotros, unos van a decir, qué poca cosa ese tipo, lo que le hace esta vieja y él, ahí está. Le cambiaron los planes. Y aún así el tipo dijo, ok. Me encanta porque la Biblia revela la nobleza de este tipo cuando supo que su esposa había quedado embarazada, no quiso públicamente menospreciarla como podía hacerlo, sino que dijo, tengo que encontrar una manera secretamente, discreta, de deshacer este compromiso y que no le pase nada a ella, guardar la reputación. Es una cosa increíble ese tipo, el corazón de ese hombre. Pasó por encima del orgullo del macho herido. Aleluya. Wow. Es que son ejemplos de ejemplos, porque pudo haberle dicho a Dios, ¿y por qué yo? ¿Por qué me echan los planes a mí? Yo quería tener una familia normal. Y ahora que yo tengo que criar que al hijo de Dios. ¿Cómo se cría al hijo de Dios? Si con mocosos uno cría a los de uno. ¿Qué pasa si el mocoso se me cae, se le quiebra un brazo y que voy a tener el cielo entero llamándome a cuentas? ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo yo defiendo a la madre de mi Señor? Y va a decir, la cosa no fue fácil. La batalla fue tremenda porque el primero no lo creyó y ustedes saben que un ángel tiene que venir a decirle en sueños, mira José, recibe, no tengas miedo, recíbela. Porque lo que ella tiene es realmente del Espíritu Santo. Estás metido en una tarea de proporciones cósmicas. Vas a ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Así es que prepárate, no tengas miedo, recíbela. Y la recibe. Ay, ahí comenzó más bien. No quiero detenerme mucho, porque hay algunas personas obviamente que están con prisa hoy, pero y algunos dirán, sí, pastor, pues vaya al grano. Bueno, pues voy al grano, la verdad, porque Dios mío, no. Quiero meterme en las sandalias de este hombre. Digo, Señor, ¿cómo puede ser?
cuando Dios cambia las cosas, cuando los planes no salen como usted quiere, cuando usted se siente hasta desilusionado porque la vida no se desenvuelve como usted la planea, ahí está Dios detrás diciéndole: tranquilo, yo estoy en control, yo estoy trabajando detrás de las cortinas para cumplir mi voluntad en tu vida. Relax. Bueno, les adelanto una cosa, no se pudo relax mucho. No, porque vino un censo, tuvieron que viajar, etcétera. Muchas cosas. ¿Y qué pasa? Al hijo no más nace, lo quieren perseguir, y entonces un ángel tiene que venir y decirle: José, pilas, agarre los chunches suyos y váyase con su mujer a Egipto. ¿Por qué? Porque el rey va a buscar matar a este niño. Y ahí está ese tipo valiente. No solamente siendo padre de la manera en que no sabía o no pensaba, o siendo esposo, sino siendo defensor de esa familia. Huye a Egipto y está allá pendiente de qué va a pasar con aquel rey. Y cuando muere ese rey, el ángel le dice: ahora sí regresa a Israel. Pero él, prudente, dice: yo no puedo regresar al mismo pueblo de donde nacimos. Uno nunca sabe, y se va para Nazaret, y eso es lo que le da la fama a Jesús eventualmente de que él es el Nazareno, cumpliendo profecías con esto. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser que uno esté moviendo cosas en la vida sin darse cuenta que lo que te está pasando está cumpliendo un propósito más grande en tu vida? Una última cosa para José y termino este cuadro, y es: ¿qué cosa? Ese hombre hizo su trabajo bien. Es una reflexión que tengo de José. O sea, que el tipo crió a ese muchacho como tenía que criarlo, bien. No se habla de él en la época del ministerio de Jesús, seguro murió antes, pero hay una cosa que se dice, y es que a Jesús se lo conocía en el pueblo de crianza como el carpintero. Cuando él vino a predicar años después, la gente que no quería creer en él decían: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es el carpintero que construye muros de adobe y repara sillas y dinteles de puertas como lo hacía su papá? El tipo hizo bien su trabajo. ¿Me sigue? Que Dios nos regalara a nosotros entender, todos los que estamos acá, que los hijos que tenemos son prestados, son regalos de Dios, y que nos toca ser valientes también como este hombre para hacer nuestro trabajo. Digo una cosa más, y ya hablé de esto, mi esposa también habló temprano acerca de esto. Les sale un censo, tienen que viajar en el último periodo, en el último mes, tienen que viajar a esa ciudad donde finalmente nació. Y qué complicado, y siempre he dicho, ustedes me han escuchado quizás en el pasado decirlo, pero wow. Llegó el momento de alumbramiento, y no se encontró lugar para ellos, y tuvo que nacer, acostarlo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El que creó el cielo entero, como dice Juan, vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo recibió. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. O sea, la historia de nuestra salvación tiene que ver con buscar un lugar. A ver si no desarmo estas cuestiones aquí. Buscar un lugar donde nacer, y no lo encontraron. Una vida complicada. Yo siempre he dicho, aparte, si Dios era el que estaba tejiendo esta historia, ¿por qué no la hizo más fácil? No lo sé. ¿Por qué su historia y la mía no es un poquito más fácil? No lo sé. Pregúntele a él cuando usted llegue allá, no me pregunte a mí. A veces pasa con los pastores, la gente nos pregunta: ¿y por qué? Yo no sé, no tengo todas las respuestas, no sé. ¿Cuántos de nosotros no buscamos un lugar seguro para vivir, para crecer? ¿Cuántos de nosotros no estamos adornando la casa? Yo no sé qué más le vamos a poner a las casas en la Navidad. ¿Se ha dado cuenta usted cuánta vaina le cuelga uno a las casas? Solo le falta colgarlo a uno y ponerlo de ángel ahí afuera, una cosa así. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso?
ya no hallamos qué más poner. Entonces ahora hay unas luces que crean imágenes. Yo no entiendo. Y el trineo y el San Nicolás inflado que se desinfla todas las mañanas y se vuelve a inflar en la noche. Estamos en un concurso de decoraciones porque todos queremos un lugar perfecto. Él ni siquiera lo tuvo. O sea, ¿qué me dice a mí eso? ¿Será tan importante eso por lo que usted llora y sufre y que yo quiero que mi casa y que el vecino construyó, yo quiero un tercer piso? Porque el vecino construyó el segundo piso, yo quiero el tercero. Estamos tan enfocados en donde no vale la pena. No es lo más importante, pero bueno, yo tengo que terminar la historia, ¿no? Pero terminan de pasar la historia ahí en un pesebre. Yo no voy a hablar de los derechos de los animales ni nada por el estilo, por supuesto. O sea, tranquilos que no voy a entrar ahí ni salven al planeta y esas cosas, pero no quiero hablar de eso. No, pero otra parte interesante de la historia es cómo 2 años después aproximadamente aparecen esos sabios. Es una de mis partes favoritas de la historia. Este es el pastor Tales, está ahí también representado. No le digan nada, por favor. No le digan nada, por favor. Pero ahí está, a mí me gusta. Hoy en la mañana cuando repasé ay, mira qué bonito, ahí está Tales. Y entonces, ay Dios mío, ya. Entonces, ¿qué pasa, no? Saben la historia, son tipos. Algunas personas dicen que estos sabios que vinieron de Oriente vienen de Persia, de esas áreas de Persia en donde estaba Babilonia y en donde alguna vez Daniel, el profeta, formó una escuela de profetas que perduró hasta el día de Jesucristo, y ellos tenían el conocimiento de la Torá y tenían el conocimiento de la palabra de Dios y sabían que los profetas hablaban del hijo, del rey de Judá que iba a nacer, que era el Mesías, y estudiaban la palabra buscando el día, el momento. Y entonces, siendo personas que conocían los cielos y estudiaban los cielos, se dieron cuenta también de esta alineación particular. Hay un proyecto que habla sobre eso, una alineación muy particular de estrellas y planetas que hablaba acerca del nacimiento también de un rey en Israel, y siguiendo encontraron el lugar donde había nacido. ¿Cuántas cosas estamos buscando nosotros que ni valen la pena? ¿Cuánta quemada de coco, decimos nos damos nosotros? ¿Cuánta quemada de pestañas viendo, buscando, haciendo, yendo, corriendo? Como decía Isaías en el capítulo 55, ¿por qué gastan dinero en lo que no sacia? ¿Por qué se afanan buscando cosas que no nutren el espíritu? Sean sabios como esa gente que se quemó las pestañas, pero estudiando lo que vale la pena, porque sí, hubo estrellas y planetas, pero lo que a la postre los llevó al lugar correcto fue amar las escrituras, amar la palabra de Dios, porque solo esta te puede llevar a tu destino. En Dios, la palabra de Dios. Hay que ser sabio para saber buscar donde uno tiene que buscar sentido en la vida. ¿Alguien me sigue aquí? Y un aspecto más para ir cerrando esa historia, y esta es una de mis partes favoritas de la historia. Esos pastores que estaban allí cuidando sus ovejas en la noche. Ahí está la ovejita también. No se le olvide su alforja, por favor. Ahí se le cayó, no sé por qué, pero esto fue un regalo de Ingrid cuando recién estaba aquí llegando a Houston. Era un corazón tan generoso. No sé de dónde le salió la idea de regalarnos esto, pero me encantó. Y ella es así. Cuando ella hace algo, lo hace así como a lo grande. Cuando regala, es así como... Yo le dije en esa ocasión, venía el aniversario de bodas de nosotros, y le dije, Ingrid, por favor, ayúdame, no sé qué voy a hacer, necesito. Y a ella se le ocurrió hacer 12, ¿eran?
Eran como 10 años de aniversario, entonces encontré en la puerta de mi casa 10 arreglos de flores diferentes para celebrar cada año de aniversario. Increíble. Eso no se olvida. Bueno, pero entonces los pastores que estaban allí, ustedes saben, pastando por allá en la noche, cuidando sus ovejas, y un ángel se les aparece y les dice: hoy tengo noticias que traerán mucho gozo a toda la gente, al pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y las señales que lo encontrarán envuelto en tiras de telas sobre un pesebre. Sobre un pesebre. Esa va a ser la señal, ¿no? Y de pronto el despliegue más espectacular que jamás se haya dado de ángeles fue ahí. Una multitud, ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y fueron corriendo. Y lo que me encanta esto, Herodes tenía el poder, tenía el conocimiento, tenía consejeros, tenía, etcétera, las escrituras a la mano para poder saber cuándo nació el Mesías, pero no lo estaba buscando. Y los que no estaban buscando, a los que nadie pela, esa es la cosa. Los que estaban en palacios estaban entretenidos, pero los que estaban haciendo su tarea, los humildes, a esos les llegó la noticia, porque la invitación es para todas las personas, para todos, todos. Desde lo más alto en la escala social hasta los más humildes, para todos es la invitación a venir. Y me encanta eso. Y bueno, ángeles, hablé de los ángeles también. Ya casi termino, tranquilo mijo, ya casi termino. No traje el ángel porque no tengo de dónde colgarlo, se me hubiera caído aquí. Pero ángeles, hay ángeles anunciándole a la prima de María que va a tener a Juan el Bautista. Hay ángeles anunciándole a María, hay ángeles hablando en sueños a José, hay ángeles advirtiéndole que no vaya a tal lugar, hay ángeles llamando a los pastores. Por todas partes hay un despliegue de ángeles. Ángeles. Fue de moda, por cierto, estuvo de moda allá por los años 90, ¿se acuerdan ustedes? Hubo toda una efusión de sabiduría angelical y de música angelical y del ángel, y descubre tu ángel. ¿Cómo se llamará tu ángel? Ponle nombre a tu ángel. Esencias para invocar a tu ángel, y yo no sé cuánta vaina más para los ángeles. Y a mí lo que me dice es que qué fácil que es perder de vista lo que es realmente importante y prestarle atención a los que dicen: no somos nosotros, a nosotros nadie nos tiene que adorar, nosotros somos servidores más bien de ustedes, los herederos de la salvación. Lo hacemos por amor a ese que es el más importante. ¿A usted qué le importa cómo me llamo yo? A usted le tiene que importar cómo se llama el que puede salvar su alma. Eso es lo que tiene que ser importante. Y entonces, y cierro la historia, como ya lo dijimos, con un pesebre. Un pesebre que en mi caso, en nuestro caso, en casa, permanecía vacío por 24 días. Y todos los días yo me sentaba delante de este escenario y repasaba la historia y me creaba, como usted verá, tengo mucha imaginación a veces, pues yo me ponía, y yo creaba las historias también, otras por ahí. Yo jugaba con esto y pensaba en esto, en cada uno de estos, hasta que llegaba el pesebre vacío. Y eso era como cuando usted ha armado un rompecabezas, han armado usted rompecabezas de esos que usted no encuentra la bendita pieza que falta. ¿Te ha pasado? Usted dio con todos, pero hay una pieza que usted dice, pero bueno, esta sección de acá uno dice, pero... Y es un clavo que uno tiene metido ahí, que uno dice, hasta que no encuentre, a mí no me importa, desarmó la sala, lo hizo ahí en medio de la sala, y nadie puede tocar eso hasta que usted encuentre la pieza que falta. Y mi alma era como así, estaba así. Hay gente que va a iglesias y está así todavía. Hay una pieza que no termina de calzar. Porque la gente
La gente a veces hasta se define cristiana porque viene a la iglesia y canta y oye prédicas y qué sé yo. Pero la pieza más importante no está. Y yo no sé cómo dársela a usted, en el sentido de que yo le hablo, pero yo no sé cómo dársela, porque yo no puedo dársela. Lo único que yo sé cuando una persona la ha encontrado. ¿Por qué? Porque encuentra descanso en el alma. Usted puede ver personas en una iglesia cantando, pero se están comiendo las uñas todavía, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. O sea, es una cuestión que se sientan de un lado y se sientan del otro y están... O sea, es una cuestión que el alma no ha descansado, porque la pieza la oyen, sí, hoy Cristo tiene poder, cantan todo, lee todo, pero la pieza no está todavía ahí. Como nos pasaba a nosotros, cristianos, nos decíamos, yo, ¿saben? Les confieso algo así, en tremenda confianza. Yo lloraba a veces en esos 24 días de Navidad, porque me metía en la película y llegaba a ese pesebre. Tenía una vela encendida que tenía forma de tortuga que me regaló mi profesora de artes plásticas porque era bueno dibujando y tal, y la ponía y la encendía, y ahí me quedaba meditando, y a veces lloraba. Yo decía, no está la pieza, falta esa pieza. Y cuando yo escuchaba las discusiones en mi casa, yo decía, falta esa pieza. Hay algo que aquí no calza. Somos cristianos, vamos a la iglesia los domingos, todo lo que ustedes quieran, nos definimos cristianos, pero la pieza no está. No está. Y tú puedes ser evangélico de 30 años, de 40 años, tú sabes la teología que tú quieras. Sí, pero cuando hay desasosiego ahí, la pieza no está. No está. La amistad con Dios no está. Y mientras no esté, nada de esto tiene sentido. Póngale todas las luces que quiera, toda la música que quiera, los mejores cantantes, los mejores coros. La gente hoy, ¿cuántas prédicas habrá escuchado usted en su vida? No hablo de su servidor, ¿cuánto? No está la pieza. Ayer reflexionábamos en este evento en el que estábamos y decía el doctor Lucas, ¿por qué muchas personas no regresaron a la iglesia después de la pandemia? Hay muchas razones, es muy complejo. Estamos estudiando eso ahora, a ver qué. Pero una de las razones es, no hay una conexión íntima con Dios que hayan encontrado. Siguen consumiendo servicios y prédicas por internet, pero no echaron raíces en la verdad de una amistad profunda con Dios. Cuando yo participaba de los eventos de la Navidad o de la Semana Santa, lloraba como niño, y en particular a los 9 años me acerqué al altar de la iglesia donde yo asistía todos los domingos y lloré en medio de los ritos y de todo lo que hacíamos, y lloré al frente y le dije, ¿dónde estás en medio de todo esto que hacemos? Y lloré. Y me escuchó porque había unas chicas esperando afuera, cantando alabanzas a Dios. Y me contaron la historia de nuestra salvación de una manera que me atravesó el alma, y supe. Cuando les miré a los ojos, yo dije, esta mujer sabe de lo que está hablando. Y cuando ella terminó de hablar, me dice, ¿entiendes la historia? Y le dije, sí. Me dijo, ¿qué entiendes? Le dije que estoy perdido. Estoy perdido. Mi familia está perdida. Dios no está en mi casa. En mi casa hay oscuridad. Dios no está ahí. Y le dije, me parece escuchar la voz de aquel tipo, el carcelero de Filipo, que le dijo a Pablo, ¿y qué hago? ¿Se ha encontrado usted con esa belleza cuando una persona está en ese punto en la vida? Algunos que están viéndome están en ese punto. Ojalá todos estuviéramos. En que decimos, ¿qué hago? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, recibe a Jesús en tu corazón. Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, ¿quieres que ore por ti? Le digo, sí. Porque yo no sé ni cómo hacerlo.
pero yo quiero. Y le abrí mi corazón al Señor. Y mi alma encontró esa paz y esa luz. Y la pieza entró. Usted me dirá, todo ha sido color de rosas, has visto ángeles desde entonces. No. Pero la pieza está. Y cuando yo me distraigo, cuando yo me enfrío, porque me he enfriado, cuando yo dudo, Él siempre me trae otra vez. Y me dice, la pieza ya está en su lugar, Danilo. Si te vuelves a la pieza, si te vuelves, si doblas las rodillas como todos eso lo hicieron delante del que es el Dios de la vida, tu vida va a estar donde tiene que estar. Tienes lo más importante. Tienes la pieza. ¿O te está faltando? Vamos a orar. Alguien me ayudó a mí cuando tenía 9 años. Yo te quiero ayudar hoy. Porque yo no lo puedo hacer, pero el Espíritu Santo que lo hizo posible en María lo puede hacer posible en ti. Que el Hijo de Dios se haga vivo en tu corazón. Y eso sucede cuando uno pide perdón por sus pecados. Y cuando uno le dice, Señor, toma las riendas, como le dijo José o María, aquí tienes mi vida. Échame a perder los planes, no importa, yo quiero tus planes. Y Jesucristo se manifiesta, y oro que se manifieste en tu vida para que no te quede duda de que Él en verdad es el Hijo de Dios. ¿Cuántos quisieran orar conmigo esa oración de arrepentimiento y entrega? Los que quieran hacerla, pónganse de pie. Quizás nunca lo has hecho. Quizás sea tu primera vez. Quizás tengas que reconsagrar tu corazón a Dios, porque alguna vez lo conociste, pero has estado muy lejos y Él te dice, ven a donde perteneces. Tú perteneces a mí, tú perteneces a mi casa, a mi voluntad. Y a todos ustedes que se ponen de pie, los felicito. Dile conmigo, Señor Jesucristo, yo creo en ti con todo mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios, que se hizo carne, murió y resucitó por mí. Te entrego mi alma. Perdóname, Señor. He estado distraído buscando otras cosas. Pero vuelvo a mis sentidos hoy. Cuando te digo, Señor, te quiero en el pesebre de mi corazón hoy, Señor. Y cuando entres ahora, Señor, te invito. Hazme un vaso de tu salvación y de tu perdón, porque sé, Señor, que me amas. Sé que me perdonas, sé que me escuchas ahora. Cámbiame la vida como solo tú lo puedes hacer. Señor, yo quiero palpar íntimamente la realidad de tu presencia. Streetlights shimmer on the Michigan sky. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, heart
you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When you city nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand